Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Hoy estamos en nuestra tercera clase virtual del curso de Biología, dirigida para los alumnos del cuarto año de secundaria, en el tema lípidos. Vamos a ver lo que son los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría son biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno. O sea, en su composición, de todo lípido vas a encontrar carbono e hidrógeno, y en menor medida oxígeno, aunque también puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tiene como característica principal el ser hidrofóbicas. ¿Qué significa? ¿Y qué significa hidrofóbicas, como dice acá? O insolubles en agua. Y sí en solventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Claro, como son alcoholes, ellos hacen de que pueda absorber justamente ese tipo de solventes. En el uso coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Entonces, cuando hablamos de lípidos, no necesariamente hablamos de grasas, porque las grasas son lípidos, pero de especie animal. Características generales. Son insolubles en agua, ya lo dijimos, solubles en solventes orgánicos orgánicos del tipo éter, cloroformo o benceno, lo dijimos por obtener alcohol, escasos en los vegetales, claro, solamente algunos lo contienen, asumen papeles protectores, aislantes y estructurales en los tejidos en los que se encuentran presentes. Claro, protegen especialmente la estructura de la planta de las hojas, ¿no? Aislante porque por él no pasa la corriente eléctrica, entonces puede evitar cualquier desastre. Y también en los tejidos del cuerpo humano, presentes en cantidades variables en los animales, claro, dependiendo. Hay grasa más blanda que puede ser digerida por el ser humano y otras que son más fuertes, que no se metabolizan correctamente en nuestro organismo. Fuente de energía para los animales que lo consumen, claro, porque los lípidos te generan energía. El exceso de ellos sí te puede generar un problema. ¿Qué funciones tienen? Funciones de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que la proteína de glúcido solo produce el 4,1. Claro, producen más kilocalorías, ¿no? Al momento de contener tipo de energía en nuestro cuerpo. Ya que nuestro cuerpo necesita reservas para poder mantenerse estable en circunstancias extremas. Entonces, por ello que las grasas son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, ¿no? A diferencia de los glúcidos y las proteínas, pero los lípidos no siempre son buenos. Función estructural formada por las bicapas lipídicas en las membranas. Claro, la piel está formada por dos capas lipídicas que permiten justamente de que se puedan absorber nutrientes y que no puedan descomponerse al contacto con el agua. Recubren los órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Claro, gracias a ellos se pueden mantener firmes. Funciones. Función biocatalizadora. En ese papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Claro, biocatalizadora porque catalizadora significa destrucción, o sea, se encargan de destruir aquellos agentes que se encuentran en el cuerpo y aparte de eso se encargan de destruir aquellas moléculas que tienen estructura muy fuerte. Entonces, gracias a ellas, ¿no? A las vitaminas lipídicas, a las hormonas esteroideas y a las prostaglandinas, pues se puede realizar esa función. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos, ¿no? Claro, en nuestro intestino, para que pueda pasar toda la materia fecal, por él se requiere de los lípidos y ellos, como es grasa, como es lípido, como es aceite, entonces permite de que fácilmente pueda pasar por esos conductos. Propiedades. Carácter
anfipático, ya que el ácido graso está conformado por un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada. Esta última es la que posee la característica hidrófoba, claro, o sea, evita que el agua llegue, por lo cual es responsable de su insolubilidad en agua. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Punto de fusión depende de la longitud de la cadena y su número de insaturaciones, siendo los ácidos grasos insaturados los que requieren menor energía para fundirse. Claro, los ácidos grasos insaturados no requieren de tanta temperatura para que se puedan derretir. Propiedades: esterificación. Los ácidos grasos pueden formar ésteres con grupos alcoholes y otras moléculas, claro. Pueden formar otro tipo de estructuras. Y esas estructuras justamente hacen de que se formen alcoholes, ¿no?, junto a los ésteres, formando nuevas moléculas para la protección de cualquier órgano de nuestro cuerpo. Saponificación: por hidrólisis alcalina, los ésteres formados anteriormente dan lugar a los jabones, claro. Cuando ocurre el proceso de hidrólisis y tengo un ácido graso, ¿sí?, y un éster, entonces por medio de esa reacción se forma lo que se llama jabón. Autooxidación: los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse espontáneamente, dando como resultado aldehídos donde existían los dobles enlaces covalentes. Claro, eso hablando químicamente, al oxidarse rápidamente van a formar aldehídos, y los aldehídos son importantes para la adhesión justamente de algunas sustancias en nuestro cuerpo. Clasificación: los lípidos pueden clasificarse como saponificables, o sea, lo que forman jabones, los no saponificables, de acuerdo a la capacidad e incapacidad de hidrólisis alcalina de los ácidos grasos componentes. Con ese criterio se presenta la siguiente clasificación. A ver, vamos a ver. Lípidos saponificadores: lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Se incluye dentro de ese grupo las ceras, claro. Entonces, como yo les dije, los lípidos saponificadores se encargan de formar jabones o ceras o estructuras que son hidrófobos, obviamente, pero está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las ceras presentan un alto punto de solidificación, por lo tanto son difíciles de saponificar, razón por la cual prácticamente son indigeribles por el organismo animal. Por ejemplo, los oídos, ¿no? La grasa de los oídos es un tipo de cera y es muy difícil de digerir por los seres. Grasas neutras son las más importantes de los lípidos. Se encuentran habitualmente en el tejido vivo de origen animal o vegetal. Ellos son almacenados en gran cantidad en los depósitos grasos de los seres vivos. Claro. Las grasas neutras justamente sirven para poder hacer diferentes tipos de revestimientos en nuestros órganos. Por ejemplo, en los reservorios grasos formados debajo de la piel, como ya se los expliqué, la piel está formada por una bicapa lipídica en el abdomen y en alrededor de los intestinos y cubriendo los órganos como el corazón, hígado y riñones. Claro, esas grasas neutras permiten que se mantengan firmes y aparte de eso les sirven como una protección. Lípidos compuestos: lípidos en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, también existen nitrógenos, fósforo, azufre y un glúcido. Son las principales moléculas constituidas en la doble capa lipídica de la membrana, por lo cual también se le llaman lípidos de membrana. Se incluyen en ese grupo. Los fosfolípidos: claro, nuestra piel está formada por una bicapa lipídica y ahí se encuentran los fosfolípidos. Aunque se encuentran en la mayoría de tejidos animales y vegetales, son particularmente abundantes en órganos de mucha actividad, tales como el hígado y el cerebro. Claro, porque el fósforo, al unirse a los lípidos, van a tener un papel relevante en el metabolismo del ser humano. Los esfingolípidos no contienen glicerol, pero sí contienen alcohol amino esfingosina, el cual es añadido al ácido graso, al fosfato y a la colina. En los animales se encuentra previamente en el tejido nervioso y se conoce con el nombre de esfingomielinas. Claro, esos lípidos, al encontrarse en el tejido nervioso, forman justamente o dan pie a la calinización de las reacciones, de los impulsos eléctricos.
que permiten de que los nervios tengan una función importante para poder percibir alguna sensación. Lípidos no saponificables son aquellos que forman ácidos grasos de muy alto peso molecular, lo cual prácticamente los hacen incapaces de hidrolizarse en presencia de un álcali. Dentro de ese grupo los más conocidos son las prostaglandinas, los esteroles o esteroides y los terpenos. Las prostaglandinas son sintetizadas por casi todo el tejido de animal a partir del ácido araquidónico, el cual a su vez se deriva de un ácido linoleico. Las prostaglandinas modulan la acción de varias hormonas que participan en la síntesis de adenosina de tejido adiposo y en varios procesos reproductivos esenciales. Claro, esas prostaglandinas se encuentran en las hormonas, y las hormonas todos sabemos que son lípidos, que se encargan de justamente regular al cuerpo o segregar sustancias para que puedan mantenerse firmes ante diversas circunstancias o ante diversas situaciones que ocurren en el medio. Los esteroides son un grupo largo de compuestos de plantas y animales en donde se incluyen los esteroles, colesterol, ergosterol, ácidos biliares y hormonas adrenales y sexuales. El colesterol es uno de los esteroles de mayor importancia en los animales, insolubles en agua y químicamente no activos, pero de gran importancia, ya que es un componente de la estructural de las células. Claro, los esteroides son grandes, son netamente hidrofóbicos y que permiten justamente hacer de que los organismos, tanto de plantas y animales, se mantengan firmes, ¿no? Y formen hormonas, tanto somáticas como sexuales. Y el colesterol es muy amplio, se encuentra en todos ellos, casi toda la función del cuerpo humano tiene que ver con el colesterol. Ahora, el alto consumo de colesterol o el alto número de colesterol en el cuerpo también puede causar algunos estragos. Los terpenos tienen una importancia muy variada. Por ejemplo, los carotenos son precursores de la vitamina A, que se encuentran en los vegetales. Los xantófilos son pigmentaciones de la piel del pollo de engorda y además constituyen una porción estructural del anilofitol de la clorofila. Claro, los xantófilos vendría a ser el color amarillento que tienen los pollos. Ese color amarillento es justamente causado por los xantófilos. Y los terpenos, un tipo de terpeno vendría a ser el xantófilo. Y los carotenos es de color rojo, ¿no? Y se encuentran en los tomates y en estructuras que son de color rojo, como también la betarraga. Digestión y absorción de grasas. Objetivo primario de la digestión de lípidos es hacernos hidromiscibles, o sea, no mezclables, no se pueden mezclar con agua y pueden absorberse a través de las microvellosidades intestinales que están cubiertas por una capa acuosa. No obstante, existen diferencias entre rumiantes y monogástricos. Digestión y absorción de grasas en monogástricos. La separación mecánica de los lípidos de los demás nutrientes comienza en el estómago por efecto de los movimientos peristálticos. Dicha acción continúa en el duodeno, a donde llega una emulsión de grasa que seguirá hidrolizando gracias a la acción combinada de las lipasas pancreáticas y las sales biliares. O sea, ya vimos cómo las grasas participan en el proceso de digestión y ayudan a los órganos a justamente realizar esa acción. Y también la partícula de grasa se reduce hasta los 500 a 1000 Armstrong. La acción detergente de las sales biliares es previa a la acción de la lipasa, pues deja la partícula de grasa con mayor superficie por unidad de volumen, con lo que facilita la acción de las enzimas pancreáticas. Claro, todos estamos viendo una explicación de cómo funciona la digestión y cómo aquellos órganos que participan en ella tienen esa facilidad. La hidrólisis de los triglicéridos aún así no es total, sino que se forman unas micelias de monoglicéridos, ácidos grasos y ácidos biliares que poseen grupos polares que se orientan hacia el exterior en contacto con la fase acuosa, mientras que los grupos no polares forman el corazón lipídico de la micela. Las micelas producidas en la luz del duodeno tienen un diámetro de
50 a 100 Armstrong y transportan los lípidos hasta la célula de la masa intestinal, donde son posteriormente absorbidas. Muy bien, y ahora, acá justamente está la gráfica de cómo funcionan esos lípidos en el proceso de digestión. Ahí están las sales biliares, las lipasas que actúan por medio del páncreas, y ahí tenemos el intestino, ¿no? El yeyuno, el ileón, ¿no? Y gracias a las grasas se puede hacer todo ese proceso de digestión. Hidrólisis y saturación de los lípidos en el rumen. En el rumen la mayoría de lípidos son hidrolizados. El enlace entre el glicerol y los ácidos grasos se rompe dando origen al glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol se fermenta rápidamente para formar ácidos grasos volátiles. Algunos ácidos grasos son utilizados por las bacterias para sintetizar los fosfolípidos necesarios para constituir sus membranas en la célula. Los ácidos grasos libres en el rumen tienden a ligarse a partículas de alimentos y microbios y propician más fermentaciones, especialmente de los carbohidratos fibrosos. La mayoría de los lípidos en el rumen son ácidos grasos saturados de 85-90%, principalmente en la forma de los ácidos palmíticos y esteáricos, ligados a partículas de alimentos y microbios y fosfolípidos microbianos del 10 a 15%. Como digo, todo eso es una información netamente del metabolismo y de la digestión del cuerpo humano. Forma de transporte en la sangre. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transforman masivamente las grasas por todo el organismo. Las apolipoproteínas de las lipoproteínas contienen, entre otras funciones, la estabilización de las moléculas de lípido como triglicéridos, fosfolípidos, colesterol en entorno acuoso como en la sangre. O sea, las alipoproteínas se encargan de justamente estabilizar el nivel de triglicéridos, el nivel de fosfolípidos, el colesterol que hay en nuestro cuerpo humano. Las lipoproteínas se clasifican en diferentes grupos según densidad. A mayor densidad, mayor contenido de proteínas, claro. A mayor densidad, mayor contenido de proteínas, ¿no? Entonces, ahí donde va a contener justamente más calidad proteica. Los kilomicrones son grandes partículas cefálicas que transportan los triglicéridos de la dieta proveniente de la absorción intestinal en la sangre hacia los tejidos. Las apolipoproteínas sirven para aglutinar y estabilizar las partículas de un entorno acuoso como el de la sangre. Actúan como una especie de detergente. Claro, en la sangre también justamente las grasas cumplen una función muy importante y sirve como una especie de limpieza, ¿no? Como dice, como una especie de detergente para que la sangre pueda pasar en forma fluida alrededor de los capilares, arterias y venas. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, son lipoproteínas que transportan colesterol. Y las lipoproteínas de alta densidad son de un tipo de lipoproteínas que transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo al hígado. O sea, el HDL son netamente lipoproteínas que se encargan de llevar el colesterol hacia el hígado. Es por esa razón de que cuando se eleva mucho, uno sufre de lo que es ácido hígado graso. Y en el caso del LDL, son lipoproteínas que se encargan de transportar el colesterol. Tienen baja densidad, o sea, que no te causan daño. Muy bien, eso sería todo con respecto a los lípidos. Ahora, con respecto a su trabajo, ustedes tienen que leer el libro, justamente en el tema que dice lípidos. Ahí también hay muchas más definiciones. Acá yo les voy a explicar cómo funcionan los lípidos, ¿no? Cuáles son los tipos de lípidos y qué función tienen en el cuerpo humano. Ya se dieron cuenta que tiene función tanto en la digestión, tanto en la piel, tanto en la sangre, ¿no? Quizás los términos son un poquito complejos, pero todos tienen una función especial. Y no todos los lípidos son malos. Hay lípidos que son muy buenos, que provienen de vegetales, como la palta, por ejemplo.
el aceite de oliva. Pero hay otros que no, hay otros que son de grasa animal, de que se queden en el cuerpo y justamente eso es lo que causa un poco la obesidad. Entonces es bueno que repasen bien los lípidos, ahí tienen su libro ustedes, y ustedes van a desarrollar la parte de las preguntas o ejercicios de aplicación que están ahí, que son preguntas, ustedes van a escribir en su cuaderno cada respuesta a cada pregunta que está en el libro. Entonces ya tienen dos fuentes, tienen uno, el video que les estoy entregando, y también tienen ustedes su libro para que puedan profundizar un poco más en el tema, ¿sí? Entonces, yo soy el profesor Esteban Matius, ¿no? Estoy dándoles este curso de biología para que ustedes puedan entender cuál es la importancia de cada uno de los temas en este curso, ¿no? Sí, muchachos, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense bastante, repasen, vean su libro, vean el video y traten de hacer su tarea. Y yo estoy seguro que lo van a hacer porque ahí tienen bastante fuente de información, ¿sí? Nos vemos, cuídense. Hasta mañana.